Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de datos. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul Podcast. Hoy estamos muy emocionados, siento que esto lo decimos en cada uno de los episodios, pero es genuina esta emoción porque tenemos una gran invitada y es una mujer que admiramos mucho, no solo por lo que ha hecho por comunidades en tecnología en el país, sino por su recorrido profesional y cómo es como persona. Hemos tenido como el espacio para poder compartir con ella, poder escucharla también en algunas de sus charlas, y hoy es un honor tener acá a Marian Villa con nosotras en este nuevo episodio. Marian, bienvenida. No, chicas, voy a llorar. Hola, gracias por invitarme. La verdad, he visto mucho pues he estado escuchando lo que están haciendo y me parece increíble. Soy muy fan de Data Soul Project. Bienvenida, María, de verdad que es un honor tenerte por acá. Nos hubiera encantado como obviamente hacer otro espacio así presencial, pero es complicado. Yo creo que en estos momentos que está como el boom de los eventos y todo el mundo, que no se sabe ni siquiera en qué ciudades está la gente, pero bueno, siempre es un buen momento para tenerte acá. Qué bueno que pudimos sacar el espacio y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando ya te conocen o ya te habrán visto por ahí, y para los que no, yo creo que va a ser como un espacio muy bonito para que las personas puedan conocer obviamente todo tu trabajo y tú como persona. Entonces, por esa razón nos gustaría empezar como presentándote, ¿cierto? ¿Quién es Marian Villa? ¿Cómo inició? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Todo eso. Bueno, yo creo que es bastante amplio. Yo suelo ser, me suelo preparar mucho, soy muy buena asignando bloques de tiempo y estructura en general. Creo que en otra vida, bueno, no sé, o en otra vida o en otro mundo fui arquitecta o, bueno, o hasta ingeniera, porque realmente de profesión no soy ingeniera. Pero sí, soy muy estructurada y eso, entonces, ¿qué me gusta hacer? Me gusta mucho organizar, o sea, como planear, clasificar. eh, Distribuir cargas, no sé, y soy muy rápida para hacerlo, entonces ese es un superpoder que tengo. ¿Qué otra cosa me gusta? Como soy tan estructurada y amo consumir información, contenido, o sea, amo aprender en general de muchas cosas, soy muy curiosa intelectualmente. um, Como que mi forma también de desconectarme y conectarme como con algo más espiritual, creo yo, o sea, no, yo no soy muy religiosa, pero sí creo como en la espiritualidad, en los ángeles, la energía, no sé, hay como cierta parte de mí que es muy agnóstica, pero otra parte de mí que cree creer en que sí existe algo más superior de nosotros. Entonces, en ese sentido, me conecto mucho como con la naturaleza, como con, no sé, con el sonido de los pájaros, con las plantas, con los animales, con la vida, como en todas sus expresiones. Y disfruto mucho como hacer jardinería, pues como no solo flores, sino también como cultivar mis propios alimentos y como leer mucho de ese tema, como cómo podemos ser mejor de ser humanos, como más conscientes del impacto que tenemos en las vidas que tocamos y vidas en su como palabra más grande, digámoslo así, porque no solamente con humanos, sino como con animales, con plantas, en fin. No soy vegetariana, me gustaría tener ese nivel de conciencia hasta allá, pero sí reflexiono mucho sobre el consumo consciente y también como el consumo humano, como que las buenas prácticas o comprarle a personas que de pronto tienen técnicas de reproducción o de cultivo de alimentos de una forma como más humana con el ambiente en general, o sea, con los Sí. animales, con las plantas. Justo cuando estabas hablando de que te gustaba la naturaleza, se escucharon los pajaritos por allá atrás, entonces fue muy bonito. Esperamos que en edición no se corten para tener ese sonido de fondo. Ay, gracias. De hecho, sí, como que ser refugio para mí es muy importante porque creo que y muchas personas tienen mucha desconexión con la naturaleza, entonces como que cuando tú llegas, por ejemplo, cosas que he aprendido, porque también he tomado taller, pues me gusta estudiar de este momento, es como que no es solamente que lea, sino que he hecho talleres de agricultura, de entender cómo hacer, bueno, varias cosas con la tierra.
Y una cosa que me pareció muy bonita que aprendí pues antes de pasar a tecnología es que la tierra misma también se cultiva, o sea, como que hay diferentes tipos de sustrato, pues ya como hablando geológicamente claramente, y como que uno pensaría como que, pues por ejemplo aquí en mi casa todo como que nace muy fácil, pero también son las condiciones climáticas, es como las condiciones químicas del suelo y también el suelo se puede cultivar, es decir, el suelo también muere, o sea, la tierra muere y eso fue como no sé, es como una conciencia superior de entender que si también tú en vez de solo pensar que vas a producir como plantas, te preocupas también de cultivar tu propia tierra, te das cuenta que la tierra misma empieza a tener como vida y esa misma vida hace que las cosas funcionen. Cuando uno tiene casa, generalmente es como las malezas o los animales, las hormigas, no sé, es como tratando de matar incluso esos mismos ciclos y creo que ha sido muy bonito entender cómo mover esos ciclos y cómo aprovecharlos sin matar al otro, o sea, como sin pensar que las hormigas tienen que morir o que las mariposas se me están comiendo las hojas de mis plantas, entonces, ¿qué hago? Sino también como de alguna manera entender qué tipos de plantas pueden sembrarse juntas o bueno, o cómo utilizar, por ejemplo, un hongo que sea la naranja para poder espantar también a las hormigas, pues y reubicarlas de alguna manera, como los movimientos que se hacen de una forma más consciente y sin pensar en matar. O sea, como que eso me ha parecido súper bonito y como aprender también a reconciliarse con el medio ambiente, porque creo que muchas personas tienen mucho miedo y ese miedo me pasó con unas personas que me llevan acá como jardinería con una cazadora, o sea, una serpiente cazadora. Y como que le Ujú. iban a matar, porque pues claro, es venenosa, es una serpiente, qué susto, y es como es una cazadora, o sea, primero no es venenosa, es muy lenta porque, o sea, ellas son rápidas, pero cuando ya tomaron el sol, pero si es de mañana son muy lentas por el frío de la mañana. Y tú eres más grande, o sea, piensa como en la proporción de este animal viendo un humano, varios humanos, porque eran 3 humanos, mirando así, tratando de matarlo, o sea, yo era como que no, o sea, no tiene sentido lo que está pasando. Entonces creo que como nos dan tanto miedo y no nos enseñan como a volvernos a reconectar con lo natural, como que lo más fácil es matar o eliminar o esconder o arrancar. Y creo que eso me ha enseñado lo natural. Bueno, volvamos entonces a la tecnología. Eh, yo creo que, mm, yo creo que muchas de las cosas, bueno, algo que aprendí mucho de mi camino, pues algo que me marcó mucho fue que yo cuando era pequeña yo soñaba con ser astronauta. Primero, tuve una infancia muy mágica, entonces soy una persona afortunada y privilegiada en haber tenido muchos privilegios, digamos, en mi infancia y tuve una infancia increíble. Y dentro de esos privilegios creo que tuve la oportunidad de soñar con ser astronauta, con ser científica y pues bueno, y como que me empeliculé, como decimos aquí en Medellín mucho, sobre como cuál eran o sea, como que hice un plan así para llegar allá. Y ese plan, pues era un plan de niña, que obviamente tuvo modificaciones en el camino, pero en esas modificaciones del camino, como que hay varios puntos. Uno es que digamos que yo también viví en una zona rural, entonces me conectaba mucho con la naturaleza. También tuve oportunidad de estar muy cerca al mar como en vacaciones, entonces pues tener la oportunidad de viajar y estar en el mar como por un tiempo largo, entonces también tengo una conexión muy especial con el agua y con el mar y con la tierra, como ya dije, pues por vivir en una zona rural. Y la tecnología, como mis papás también pertenecen como al mundo académico, pues en mi casa nunca faltaron los libros, pues siempre estuvo rodeada de libros. Y otro punto es que mi mamá también por estar como en este sector educativo, pues tuve acceso también a computadores de una forma muy temprana. Y en mi familia también tengo una persona que fue muy importante para mí, que es arquitecto de hecho, pero es un arquitecto increíble y fue como una persona que tenía computadores, tenía estudio, tenía muchos marcadores, bueno, muchas cosas como para explorar y pues uno de niño ama todas esas técnicas, Total. pues no sé, creo. Entonces creo que eso me inspiró mucho. Entonces ahí empecé con los videojuegos, realmente no era como nada tan nerd, pero sí, me gustaba mucho buscar cosas, o sea, los diccionarios y las enciclopedias siempre me gustaron mucho. Y ya cuando hubo internet, cuando me tocó internet, fue como, wow, o sea, existen ahora las enciclopedias y los diccionarios que abren una puerta al mundo, o sea, me estoy conectando con gente no sé de dónde,
eso era muy inseguro, la verdad, desde el punto de vista de ser seguridad, hoy pienso como, wow, qué montón de cosas hicimos mal, pero, pero sí, creo que eso abrió una perspectiva muy grande del mundo. Y ahí se conecta con algo que de pronto son como lo de los viajes y todo que decían al inicio, y es que mi papá fue como el gran viajero, pues el primer gran viajero de la familia, entonces eso también inspiró, o sea, a la persona que les cuento que es arquitecto de mi familia, y a otra, y a toda la generación que seguimos como hacia abajo, entonces pues teníamos como una perspectiva del mundo mucho más amplia, porque siempre que él salía, pues nos traía regalos a toda la familia y pues principalmente libros, historias, fotos, postales, cosas así que creo que a nivel de familia todos guardan, o sea, todos guardan, mis tías, mis primos, en fin, mis tíos, eh, guardan con mucho cariño como esos recuerdos de mi papá. Entonces, mi papá es una persona que también me inspiró a tener muchas alas y a ser muy abierta al conocimiento y al mundo. Qué bonita historia, María. Yo también crecí como en una zona rural, en un municipio, y siento que eso también me ayudó como a ser más consciente tanto de la naturaleza como de estar como en el momento presente sin tantas cosas que a veces cuando uno está en la ciudad tienes como muchas oportunidades, pero también hay mucho ruido alrededor, no solamente como ruido del sonido que escuchas, sino como muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y es bonito tener como desde pequeños esa conexión con la naturaleza, también con el aprender y el, no sé, el leer, el estudiar, pero no de una forma de que tienes que hacer esto, porque así es como está planteado que tienes que vivir o algo así, sino como desde tomarle como el amor a las cosas que uno va haciendo y que va aprendiendo. Y eso también ayuda como a que uno vaya forjando en su futuro y que se vaya encaminando como por cosas que a uno le gustan, pero también como ir conociendo todas esas posibilidades que hay, no solamente centrarte en una sola cosa o en lo que te dijeron que tenías que hacer, sino ampliar todo ese mundo de posibilidades. Sí, yo creo que algo que pasa dentro de la misma academia, yo no sé, yo me sentí muy perdida porque de pronto no, o sea, como que cuando tú tienes muchas opciones, todo es posible. Y eso puede ser muy bueno o muy malo. Entonces, pues yo soñaba y todo era posible, o sea, como que nunca, es muy difícil que yo tuviera como un no en lo que quería hacer. Em, bueno, y creo que dentro de esas posibilidades, pues la verdad tuve mucha libertad y esa libertad habla también pues he tenido como varias conversaciones en torno a la libertad y sobre todo ya que soy mamá, pues como con los hijos y pues yo la recomiendo, la verdad, creo que o sea, como que los hijos, mi papá siempre dice algo como que los hijos son de un futuro que jamás conoceremos, o sea, como que son de la vida misma y creo que es así, o sea, como que un buen, un buen parámetro, una buena métrica para un papá es como cuando el hijo le dice, pues no te necesito, y es como, ah, me duele en el alma, yo ya que estoy en esa posición, pero cuando es así, por ejemplo, hoy estamos en clase de pintura, hoy nada más me pasó, como que estamos en clase de pintura de Rafa, y se ensució, y yo como, ven, yo te ayudo a limpiar, me dijo, no mamá, yo soy capaz solo, y es como que, ok, yo te quiero ayudar, déjame ayudarte, pero pues sí, eso es un detalle, pero así han pasado varias cosas, pero creo que eso es un buen parámetro de que lo estás haciendo bien, en el sentido de que hay ya como capacidad de discernir, tomar decisiones, ser coherente, responsable con lo que se quiere y desde tan pequeño. Entonces es como que, bien, lo estoy haciendo bien, pero también es como, oh no, ya no me necesito. Pero bueno, son dos sentimientos que hay que como conciliar. Y una pregunta, ese como ese amor o como ese respeto con la naturaleza o como esa conexión de pronto que sientes, ¿siempre la has sentido desde chiquita o de pronto la perdiste en algún momento y la volviste a recuperar? Porque siento que en mi caso, por ejemplo, yo nací en una zona un poquito olvidada del país, no teníamos como tantos privilegios, teníamos más retos, todavía hay muchos retos, y siempre digo como que el sueño mío en ese momento era irme, o sea, ese era mi sueño era irme, o sea, yo decía, yo puedo estudiar lo que sea con tal de irme y ver qué más hay, porque aquí me estoy viendo como muy encerrada y no veo como una esperanza. Pero ahorita, como que ya estoy acá, siento que quiero estar en el mar, quiero estar en mi casa, quiero silencio, quiero tranquilidad, o sea, estoy como volviendo a conectarme y me la paso metida por allá en cerros, por allá en caminatas, por allá en ríos, como tratando
de huir como de tanto ruido. No sé si te pasó como lo mismo o siempre has estado conectada. Es que yo creo, es que ese es el punto. Yo creo que cada uno, bueno, primero, eh, la pandemia creo que, pues mucha gente, por ejemplo, voy a contar con mi experiencia, como que en esa etapa que vivimos como traumática y fue un trauma colectivo, pero todos pasamos la página y como ya no pasó nada, creo que eso sí nos cambió y nos cambió y mucho, solo que apenas estamos como, yo creo que hay personas que tienen un poco la conciencia más elevada y pues lo hablaban desde antes, pero creo que yo apenas hay personas que estaban como cayendo en cuenta de ve, yo como que sí cambié por todo lo que pasó. Em, y definitivamente todos cambiamos. Y ahí en la pandemia me pasó que, por ejemplo, mucha gente, como era como más evidente, pues como los hobbies pandémicos, como pues qué susto ir a comprar cosas, entonces no cultivemos en la casa, o sea, en el espacio que tengamos, las huertas urbanas, sí, ahora sí tenemos que desinfectar, o sea, era muy, muy loco, pero eso fue como tendencia. Pero yo era algo que ya hacía, o sea, es muy raro porque me han preguntado eso, como, oye, ¿tú, a ti te gustaba eso antes? ¿O fue que lo descubriste en pandemia? No, hay talentos que la gente descubre en pandemia y yo creo que todos desarrollamos habilidades en pandemias, pero particularmente ese, hago la aclaración, no fue uno que yo desarrollé. Ahora, sí creo que las personas cambiamos y en eso de cambiar, Valen, es algo muy personal, pero en mi caso, hablando pues de tecnología, yo he encontrado como patrones. Creo que hay personas que son más extrovertidas o introvertidas y hay rangos, o sea, eso es como un gradiente donde pues sí, somos diferentes y somos distintos y hay que entender como cuál es ese grado de gradiente. Yo particularmente, como vivía en una zona rural, soy hija única, quiero hacer como esa aclaración que también me parece importante. Yo disfruto mucho estar sola, o sea, yo disfruto muchísimo estar sola y soy, curiosamente, o sea, mi mamá es una persona muy extrovertida y mi mamá, como yo era tan introvertida, se esforzó mucho por desarrollar esas habilidades conmigo, o sea, era, o sea, como de esa que hay obra de teatro, sí, Mariam, entonces me tiraban a la obra de teatro y yo lo odiaba. Pero eso me dio también skills, o sea, como que los aprendí a la fuerza y muy de que me tiraron al agua, pero sí me dio skills, pues o habilidades, digamos, sociales altas gracias a mi madre. Ahora, yo puedo ser el animal más social, o sea, puedo ser la mujer más social del planeta, pero llega un momento en el que yo necesito estar con mi círculo cercano, o sea, que es, o incluso con mi círculo cercano, hay veces en silencio, es como que estoy pues con mi familia, o sea, con mi hijo, con mi esposo, y soy como que no quiero hablar, o sea, no quiero hablar, no quiero hablar, o sea, como que me voy a ir a mi huerta y no hablemos, pues no, tenemos que hablar, o sea, como que algo que a mí me gusta es como que siento que con las personas que más pues que el círculo más cercano que uno tiene, que lo conocen a uno, pues más de lo que no sé si uno quiere o creería, pero ellos lo conocen a uno, yo creo que con ellos está la confianza también de decir eso o de que entiendan también como los ritmos que uno tiene. Entonces hay veces, por ejemplo, con mi mejor amiga, yo soy como, veámonos y coworquemos juntas, pero pues es solo porque necesito salir de mi casa, pero no es como que vamos a echar chisme, o sea, no es como vamos a sentarnos a tomar un café y a echar chisme, no, como necesito trabajar mucho, pero quiero estar contigo, o sea, como que estemos al lado, como que eres un bultico al lado que me hace sentir cómoda, tranquila, me da seguridad y me hace relajarme de alguna manera, porque sé que estoy con alguien conocido que conoce mis estados y me respeta mis estados, entonces como es un buen plan. Entonces, si yo quiero estar sola, lo busco activamente y así también recargo, pues medito, tal como digo, como a la huerta, veo flores, me gusta olerlas, me gusta coger hojas y sé bastante botánica, entonces como que creo que en otra vida de pronto fui yerbatero, no sé, o algo así, no sé, bien raro, porque, o química, pues yo creo que química de alguna manera, eso me gusta bastante. Y si quiero estar con personas, también como que regulo cuánto tiempo y en qué espacios y en todo, como para poder tener como ese flujo de energía. Y lo mismo en el día, como en el día a día, trato de tener como momentos más de silencio, más con mi familia, más mío solo y en qué lugares también conecto. Entonces, no es que haya pasado por etapas, volviendo a tu pregunta, de desconexión con la naturaleza, creo que he aprendido como a dosificar esos momentos en mi día a día o en mi rutina en general y esa ha sido la forma en que para mí ha funcionado.
ahí ya quiero ir entrando como en el tema de la tecnología, ir ahondando un poquito más como cómo llegaste a esa parte desde tu formación, como cuál es la carrera que hiciste y cómo llegaste ya a empezar como ese mundo de la tecnología y a ser parte o a fundar una de las organizaciones ahí de comunidades que es como la más grande del país y que ha apoyado muchas mujeres en todos estos años en los que ha estado como funcionando y que siguen creando un montón de eventos y un montón de conferencias y apoyo también a las personas para que sigan creciendo a nivel profesional. Bueno, todo empezó antes, como dije, con los videojuegos. Entonces, cuando yo siempre fui como muy, pues utilizaba mucho internet. O sea, de hecho, curiosamente, nosotros lo conocí. No es Tinder, o sea, no era una app, es una red social en su momento, pero o sea, somos fruto del internet. Porque pasaba mucho tiempo, o sea, la gente pensará que yo conocía a la gente de la calle, no. O sea, como que los arrobas, los nicknames, internet, siempre ha hecho parte como de mis conexiones más importantes. Entonces, eso es importante como decirlo. Ahora, cuando entré ya a la universidad, eh, si bien esto de diseño gráfico, o sea, como que empecé primero a estudiar biología, para que se entiendan eso porque ciencias exactas y naturales, yo siempre, hay cosas en las que siempre fui buena, o sea, tengo un talento innato para la investigación, soy muy buena investigando, soy muy buena documentando y soy muy buena creando, pues escribiendo, como escribiendo documentación técnica o científica. Entonces, esas son como habilidades que tengo desde que era niña. Cuando entré a la universidad, entré a biología y soñando ser ingeniera genética, pasé a la Universidad de Antioquia y eso es un honor, pues no sé, los que estén en Medellín, Colombia, saben que son pocos cupos, que es difícil pasar. Y mi mamá es egresada de esa universidad, entonces para ella es un honor que yo haya pasado a su alma mater. Y después con el tiempo, pues hubo como varias preguntas, pero yo salí igual de 15 años del colegio, eh, salí muy joven, y la conclusión ahí que ahora hablábamos de irse por un solo camino, es como que eran unas pruebas ahí vocacionales, yo no sé, qué hacía como la parte de psicología del colegio, y era como, no, pues usted puede estudiar lo que quiera, y era como, pero no, o sea, yo necesito una guía, y yo que soy bien estructurada, es como, no, o sea, como que por dónde empiezo, qué hago. Entonces ya cuando estaba en biología, si bien me iba bien, y ahí conocí como a grandes amigos, o sea, como que mis mejores amigos los tengo de esa etapa de biología, muchos son científicos y están enfocados ya con doctorado, investigación, etcétera. Fue como que no sé si esto sí es, o sea, como que me empecé a hacer esas preguntas y cuando les dije a mis papás que yo creía que era diseño gráfico, casi se mueren, o sea, era como va a dejar de ser científica y va a ponerse a hacer letreros de tiendas de barrio, o sea, ¿qué está pasando? Todo mal. Eh, y fue como un lance, pero como digo, como que yo siempre, igual, siempre fui muy, muy libre y muy, como muy enfocada en lo que quería. Entonces, pues como que bueno, pues dejémoslo. Igual cancelé ese semestre y podía volver, o sea, como que siempre existió esa posibilidad de volver porque tenía buen promedio, tenía, pues estaba bien, o sea, yo siempre he sido como muy nerd y muy buena en las cosas que hago, entonces como que podía volver. Pero bueno, mis papás como que siempre guardaron, yo creo que esa esperanza, aún creo que todavía en sus sueños seré bióloga algún día, pero bueno. Entonces me fui por el diseño gráfico y empezó, fue como un tema de experimentación gráfica, o sea, los primeros semestres son muy de exploración como de técnicas gráficas, como muy de pintura, es mucho más artístico, digámoslo así. Y esos primeros semestres que tenían como un enfoque más artístico, pues yo la verdad fui muy feliz porque yo igual siempre mi mamá decía, pues no sé, ese era como su enfoque también a nivel de educación en mi infancia, era como, no, hay que tener un instrumento, hay que tener un arte, pues era como que otro idioma, no sé qué, tener una lista y pues cumplía esa lista, entonces yo tenía un cronograma full de actividades, pero yo también soy buena gestionando el tiempo y los cronogramas, porque siempre tuve cronograma, o sea, como cuando no hay cronograma es como que yo puedo estar en vacaciones sin cronograma, desconectada, un día o dos, pero al segundo día ya estoy buscando qué hacer, o sea, cuál es el tour que hay que conocer, a quién hay que ir, dónde está el de los cocos, o sea, ya empiezo yo a organizar todo, le organizo lo que sea. Mi mente no para, eso es muy complejo. Entonces, cuando ya estaba ahí en diseño, me di cuenta que eran unas clases muy chéveres, que eran como más de fundamentación y eran más científicas, era como el porqué del diseño, o sea, como las decisiones estratégicas,
etcétera. Y yo como, ok, y eso era como semiótica, pragmática, retórica, que son clases que suenan como muy raros, pero tenía que ver como más con el esquema, con la fundamentación del diseño. Y a mí eso me encantó y empecé a entender que había metáforas visuales y que había alguien que se llamaba Nicolás Negroponte y que eso se traslada a las interfaces gráficas y a los videojuegos y conocí como un grupo de profes super geeks de Star Wars y que hacían videojuegos y trabajan con ingeniería y yo dije, no, ¿qué es eso? O sea, como que se me abrió el universo y yo dije, no puede ser, es my kind of people, o sea, encontré aquí la gente que es como yo. Entonces empecé a pasar mucho tiempo con estos geeks de internet, con estos profes, pues que me mentorearon, se convirtieron como en amigos y también personas que me inspiraron un montón por todo lo que hacían tan cool. Y me entré a un semillero de videojuegos. Entonces, si bien no fui ingeniera, siempre trabajé como de la mano de ingeniería. Y a raíz de eso, ya con el tiempo, pues esta fue una profe muy importante que luego fue decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño, que se llama Juliana Restrepo. Y Juli fue la que creó, como con el profesor también Sebastián Uribe, como de esos grandes profesores que uno ha tenido en la vida, ellos crearon un pregrado que se llama Ingeniería de Entretenimiento Digital, que es una ingeniería enfocada en Internet y en los videojuegos y en producción multimedia, pues como con ese enfoque. Entonces, ahí fue, realmente no estudié ingeniería, pero programé desde la universidad y fue gracias a grandes mentores y personas pues que me inspiraron en este camino, o sea, descubrí un universo. Y eso no le gustaba a la mayoría de diseñadores. Quiero decir que las personas que toman como esos módulos de animación o de videojuegos o de interfaces gráficas, éramos muy pocos. Creo que con el tiempo de pronto esa proporción cambió, pero éramos muy pocos porque la mayoría querían ser ilustradores o trabajar en editorial o en marca, o sea, tenían como enfoques diferentes, pero o sea, como que esto me jalaba hacia este lado. Entonces desde ahí ya fue como, ok, ya es una decisión y tengo claro que esto es lo que me gusta y fue como el sweet spot donde podía como mezclar la parte como artística o de expresión o de creación con la parte más estructurada y más de como de infraestructura, si, si pudiéramos pensarlo así, como más lógica, y fue como lo mejor de los dos mundos. Entonces yo ahí me encontré, o sea, como que, ok, ya, ya aquí estoy y sé que es tecnología y pues por el background de diseño, pues podía decir que era UI UX y ese era como el enfoque. Lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta que también disfrutaba programar y ya fue como, bueno, puedo ser self-taught developer o puedo aprender programación por mí misma y mejorar esos skills sin necesidad de hacer otra carrera, porque también pasó que mientras estaba en diseño gráfico hice otra carrera, que es comunicación social y periodismo, entonces las hice las dos al tiempo y fue como, no, ya si les digo a mis papás que voy a hacer una ingeniería, pues ya, o sea, ya estoy muy desubicada en la vida, entonces no, hasta ahí llegué. Wow. Sin querer descubrimos cómo se creó esa carrera en la universidad la verdad muchos no la entendíamos. No, la verdad, yo era una de las que no entendía muy bien qué era lo que ellos hacían. Recuerdo que sí los ayudaba mucho porque ellos hacían como proyectos en la U, era como, ven, ponte estas gafas, ¿qué sientes? Yo recuerdo que una me decía como, ¿qué sientes? Sientes miedo, pero ¿por qué? Es un juego, como todo ese tipo de cosas. Entonces está demasiado genial y también me parece como valioso ver que al final nació como de una comunidad, ¿cierto? Que es como una mini comunidad que construyeron ustedes ahí, como tus conocimientos con mis conocimientos, y ahí vemos como que surge. Entonces, muy, muy bonito eso. Y yo quiero saber cómo nació esa idea de pioneras, pioneras de eso, cuándo nació, eso cómo pasó. Bueno, entonces empecé a darme cuenta que en la universidad había un montón de profesores super cyberpunk, eso era muy cool, porque en el área de diseño, o sea, hay como un montón de seres mitológicos. Yo era como esto del jardín de los elfos, porque ahora eso es un bosque, si van a alguna vez a la Universidad Pontificia Bolivariana, se van a dar cuenta que hay criaturas muy extrañas que comen ese espacio, pero al frente es ingeniería, entonces es como un mix bastante Sí. interesante. Y, y pues realmente la historia de la Escuela de Arquitectura y Diseño es muy bonita porque empezó siendo como la Escuela de Oficios, de Artes y Oficios de mujeres. Es como a las señoritas, a las niñas que querían que fueran amas de casa, cocinaran lindo, hicieran como artesanías, las mandaban para allá, para la Escuela de Artes y Oficios. Pero luego, pues con el tiempo hubo como esa intersección más desde la concepción del diseño y miren que la escuela no está en comunicaciones, porque muchas veces cuando uno ve los pensums de otras facultades, otras universidades,
la parte de diseño gráfico está muy metida, es más como con publicidad, con comunicación, o sea, eso está en otro lado, esto es como el área de ingeniería y diseño, y eso hace que se den como esos intercambios como a nivel transversal entre todos. Bueno, em, ¿cómo nace Pioneras? Entonces yo me di cuenta que había un montón de profes súper cool. Con el tiempo empecé como a entender proyectos muy chéveres que hay ahí en la escuela, también pues de emprendimiento, pero emprendimiento basado no en hagamos, o sea, nosotros igual en las entregas que hacemos de diseño, pues, o hacíamos en de diseño, creo que todavía es como crearle marca también a mermeladas, a comidas, a ropa, etcétera, pero habían proyectos muy chéveres que salían como de ahí, de ese scope. Entonces, por ejemplo, yo llegué a hacer proyectos de realidad aumentada, de realidad virtual, de mapping 3D, o sea, todo tenía como un enfoque con tecnología. Y me acuerdo que habían profesores incluso de vestuario, para que sepan como el enfoque ya en los módulos, que son como las especializaciones, que hacían como origami, pero en vestidos, y adicional le agregaban sensores, iluminación y hacíamos puestas en escena enfocado como en interfaces ya pues como de movimiento, por ejemplo, en sensores de movimiento y que cambiaran. Entonces era como todo un universo donde la tecnología permeaba como diferentes sustratos y pues diferente, o sea, como que el hardware se volvía también como una experiencia de IoT de alguna manera, donde el software y el hardware convivían. Entonces fue muy bonito como estar ahí en ese movimiento, digámoslo de alguna manera, maker desde la universidad. Bueno, y están esos profes que me inspiraron. Ahora, yo empecé a emprender desde la universidad, o sea, yo nunca fui, o sea, no hice práctica académica en una empresa como empleada, sino que creamos una agencia digital estando en la universidad, porque encontramos pues necesidades y oportunidades en el mercado. Y en ese orden de ideas me di cuenta ya siendo como empresaria, emprendedora, de que había una necesidad, o sea, como que si yo pensaba en los diseñadores que les gustaba esto, éramos dos. Éramos como dos personas y luego pensaba como, bueno, y mujeres y era como, pues a ver, contémoslas y eran muy poquitas y entonces yo empecé yo seguía personas en redes sociales, pues como digo, soy muy activa en internet, entonces como que hay personas que yo seguía y yo decía, yo quiero conocerlas, entonces yo las seguía como a eventos, las escuchaba, empecé como a mapearlas, rastrear, eso suena muy raro, pero sí pasó, perdón. Sí te seguí, pero no te hice sentir incómoda, espero que lo entiendas, estaba aprendiendo de ti. Entonces, eso lo hice muy conscientemente y después me acuerdo que incluso Sorey García, que es otra líder de comunidad muy importante en la ciudad, ella tenía un evento que se llamaba Barcamp y ese evento era en Parque Explora. Fuera de eso, Parque Explora es increíble porque muchos diseñadores e ingenieros hacían las prácticas allá y había un módulo especial con Parque Explora, entonces también, de alguna manera, todos creo que en las dos facultades teníamos que ver con Parque Explora, que es un lugar de ciencia y tecnología y arte en la ciudad. Em, entonces, eso era en Parque Explora, yo ya pues estábamos como en el ejercicio de hacer empresa y me acuerdo que una persona que trabaja con ella, que ella luego pues fue mentora de esa persona, me contactó por la empresa, pues porque también con Ruta N hice como varios entrenamientos ejecutivos ya por empresarismo, digámoslo así, y me contacté y me dijo que si quería patrocinarle un barcamp, que los volantes, y yo dije, sí, claro, y era como, es como que la empresa de nosotros, que es una agencia, la de Microsoft, yo por ahí tengo todo el brochure, como la de Microsoft, de todos los Big Tech, súper cool, y yo era como, wow, no, le estamos rompiendo, y salíamos en el Colombiano, me acuerdo que es del periódico, pues, de la ciudad, entonces nos hacían reseña y decían como Ever Social, que era nuestra agencia, pues es nuestra agencia, como Ever Social dice que no sé qué, entonces fue pues esa fue la forma, digamos, como que empecé a implementar contenidos y conocimientos que había empezado, que había adquirido en la universidad. Y ahí, entonces seguía identificando que faltaban muchas mujeres, incluso hice una charla en el Barcamp, hice una conferencia que se llamaba Mujeres 2.0 en ese tiempo, o sea, puedo decirles que eso fue hace más de 10 años, eso ya es mucho tiempo, o sea, son como casi 15, creo yo. Y y esa charla fue como ese primer esfuerzo consciente por mapear mujeres en Silicon Valley que estuvieran haciendo cosas increíbles. Entonces ahí hablaba de Marisa Mayer, hablaba de Ursula Burns, que es una mujer afroamericana. O sea, desde ese momento era como tratando también de encontrar el tema de diversidad y comunidades no representadas en la industria, no solo mujeres, pues como doble clic a más capas de complejidad en ese espectro. Y, y luego de eso, entonces, pues ya como empecé como a ser más visible, digamos como empresaria y a estar como en ciertos círculos donde también era minoría por ser mujer,
me invitaron, me dijeron que si quería ser parte como mentora en un en una startup weekend de Internet de las Cosas en Ruta N, y yo era la única mujer. Y en esa conversación entre hombres desarrolladores, yo ya había ido a Medellín JS varias veces, pero me daba cuenta que también éramos como cinco, eran 200 personas y éramos cinco mujeres, yo siempre las reconocía, o sea, como que mi primer ejercicio era de mapeo visual, de ver quiénes estaban y como que las empezaba a identificar. Y, y en eso me dijeron como, no, mira, que queremos hacer un espacio para mujeres. Fue una conversación con líderes de comunidad de Medellín JS y me dijeron que queremos un espacio solo para mujeres enfocado en Node.js. No sé si a ti te interesaría, me presentaron incluso otra mujer líder, Juliana, y con Naranjita, la vamos a dejar en Naranjita, ya le gusta ese nickname. Empezamos entonces a hablar de crear comunidad, pero realmente ahí yo estaba aprendiendo, o sea, también era como el punto de, voy a aprender Node.js, pues yo sé HTML, CSS y sabía ActionScript, pero pues no sabía JavaScript, y fue como, ok, vamos a aprender JavaScript, vamos a aprender JavaScript del lado del servidor. Cool. Entonces, así empezó la conversación de pioneras y poco a poco fue adquiriendo ya como un movimiento más grande con su nombre, con su página web, con la recurrencia de los meetups, con un liderazgo más activo de parte de nosotras dos, eh, gracias a cosas que pasaron pues como en el camino. Pero esa es como la historia de cómo nace Pioneer. Y hoy quería preguntar también cómo pasa Pioneras de ser una comunidad, como de ser esta reunión inicial de mujeres que quieren o que van hacia un mismo objetivo de aprender y de que más mujeres puedan estar en la industria, a que sea una organización sin ánimo de lucro y ya empiece como a formarse más y a estar más estructurada. Esto pasó muy orgánico, entonces quiero contar como algo. Primero, como decía, era como un tema de conocimiento, como que cool que estamos aprendiendo tecnología de punta. Pero luego, como que evidenciamos varias cosas. Uno, como esos son de pronto conversaciones que uno no tiene conscientemente, sino que se dan a nivel inconsciente, pero luego se materializan. ¿Cómo así? Voy a tratar de ser más explícita con eso que acabo de decir. Y es que yo me di cuenta que como estamos en Ruta N, y como nosotros estamos viajando, sí, de sur o de occidente, que es Laureles, o sea, como que las comunas, todo Medellín se bien comunas, pero las comunas principales a nivel de ingreso, digamos, per cápita o algo así, serían El Poblado y Laureles. En cambio, Ruta N hace parte de un proyecto de impacto social muy grande que se quería hacer en la zona norte, en una zona que es cerca a Moravia, y en esa parte había un basurero, y en esa parte de ese basurero pues se hizo como una intervención para que estos parques que hay allí, que es el Parque de los Deseos, el Planetario, Explora, Ruta N, etcétera, todo formara como un espacio donde estas personas podían pues salir, divertirse, inspirarse, aprender, en fin. Entonces fue un proyecto de ciudad que marcó un antes y un después en la ciudad y sigue siendo un proyecto pues destacado. Yo creo que pues yo amo Ruta N, o sea, amo esa zona de la ciudad. Y fue también el ejercicio de salir entonces de estas comunas privilegiadas a ir a ver qué había de nuevo allá, ¿cierto? Porque había algo chévere y era un edificio el más tecnológico y la sala de cómputo más cool. Entonces, ese ejercicio yo lo hacía y no era consciente porque al principio éramos cinco, pero con el tiempo hubo un correo por allá que Secretaría de Juventud quiso como ampliar la voz y decir que nos estábamos reuniendo en la sala que nos estaban prestando gratis, claramente la sala de los Alienware, y fue como, vean, estas niñas están allá aprendiendo de tecnología, y entonces llegaron a aprender Twitter y redes sociales, y fue como, no, 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 es programación, pero llegaron 200 mujeres, entonces eso como que fue escalando así, pues fue como un buen problema a resolver, fue como que ya no somos ya somos 200 y pues la depuración natural, porque hay unas que querían aprender Twitter, se fueron y ya éramos 50 y ya como que, ok, somos 50 que queremos aprender desarrollo de software, ok, listo. Y entonces uno dice aprender desarrollo de software, pero con el tiempo nos dimos cuenta que los refrigerios, por ejemplo, eran importantes, que para algunas personas esa era su única comida al día, que llegaban con dinero del bus prestado, que llegaban cerquita porque había una estación de metro o si no porque podían llegar caminando de sus casas. Entonces algo que uno da por sentado, que es como el transporte, la comida, un espacio de educación, ¿cierto? Porque entonces decimos, no, pues esto es algo extra, o sea, ya todos fuimos a la universidad y acá estamos aprendiendo en nuestro tiempo libre. Es como, no, para algunas personas esta es la única opción de aprender. Entonces, esos insights que se fueron evidenciando
me di cuenta que también con lo que estábamos haciendo, si bien no era un curso, porque en su momento no fue como hagamos un bootcamp o algo así, sino que eran charlas como desconectadas unas de otras, las personas se iban, o sea, habían personas muy curiosas intelectualmente que no tenían computador, que tenían un celular, que llegaban con muchas carencias, pero con muchas, muchas ganas de aprender y de sacar lo mejor de ese espacio que estábamos dando y lograron avanzar un montón en su carrera. Entonces, como que a los 6 meses ya conseguían un trabajo. Yo era como, ¿en serio? Por lo que, o sea, como algo que para uno no tiene tanto esfuerzo y de pronto no era tan evidente, era como esto está cambiando vidas, o sea, esto está transformando vidas. Y ahí fue como cuando entendí que el ejercicio que estábamos haciendo no era solamente un ejercicio de tecnología, o sea, no solamente era un ejercicio de qué cool aprender el último framework de JavaScript, no, o sea, era como de verdad esto está siendo una oportunidad para muchas personas que no están dentro del sistema. Sí, sí, no, y a partir de ahí, qué cantidad de pioneras por todo el mundo, que hemos tenido justo también acá en el podcast un montón de pioneras y toda su historia comienza también como a partir de pioneras, que fue un evento de pioneras, entonces de verdad como felicitaciones por ese gran logro y como por todo lo que están haciendo y que le están rompiendo y que lograron llegar a lugares como tan alejados del país como es el hecho de La Guajira, entonces de verdad felicitaciones por eso. O algo también que quiero decir es que el logro es conjunto, porque si bien empezó, o sea, yo no, yo creo que está bien uno ser consciente de los esfuerzos que ha hecho. Yo sí creo que se le he metido, o sea, le he metido el alma porque creo firmemente en este propósito, pero también si no fuera por un montón de gente, o sea, la lista es como cada vez más grande para agradecer, pero trato que sea muy consciente como este ejercicio de agradecimiento porque sí, han- o sea, hay demasiadas personas que han aportado y que por eso ha tenido como la sinergia que ha tenido Penosa, el impacto que hemos tenido, por ejemplo, eh, La Guajira nunca hubiera sido una realidad si no tenemos a Rina, si no tenemos a Tíos o si no tenemos un montón de apoyo en muchos frentes y tuviéramos tenido el Día Internacional de la Mujer y todas las versiones que hemos realizado, no hubiera sido posible sin ustedes dos, por ejemplo, que también han sido parte de los eventos y etcétera, o sea, como que seguiría el etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que la pregunta original era lo de cómo se convirtió en una ONG. Entonces ahí como ya empezó a tener tanto impacto, lo que sucedía o lo que sucedió fue que ya habían chicas que llegaban a un nivel, pero por sus propios méritos, o sea, como que ahí no éramos bootcamp, nada, era que ellas seguían con la curiosidad, leían más, estudiaban más, se apoyaban en la comunidad y lograban subir y presentar entrevistas técnicas a empresas y las empresas empezaron o sea, ellas iban a entrevistas y le preguntan, y entonces usted dónde aprendió, no, en pioneras, o sea, no estoy en la universidad, estoy terminando la técnica y la tecnología, pero en pioneras y como que carajos es pioneras. Entonces ha empezado como eso a repetirse, o sea, es un patrón que se empezó a repetir, entonces ya las empresas llegaron a nosotros, como que ustedes qué están haciendo, o sea, que es pioneras, o sea, como cuéntenos más, entonces uno empezaba a contar y decían, listo, las queremos patrocinar. Y era como, ok, nos quieren patrocinar. O sea, porque al principio las primeras empanadas nos lo regaló Medellín JS y eran empanadas ahí del centro, o sea, del cerquita Ruta N, no era lo más gourmet, o sea, eso no era como ahora que nos preocupamos que porque sea muy rico el refrigerio y que sea súper nutritivo y mal equilibrado, no, eran empanadas de la esquina y rellenas con carne, con frijoles, con arroz, con todo. Em, pero eso nos sirvió un montón y entonces cuando ya nos dijeron que patrocináramos como bueno, entonces qué rico tener unas camisetas de nosotras, unos stickers, pues como empezar a soñar con cositas que nos hicieran como esa cohesión de comunidad. em, Realmente nunca hemos querido como pedir más de lo que necesitamos, entonces era más como el queremos hacer esto y este es el presupuesto y este es el proveedor y pues hacíamos como vínculo. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que si queríamos ya aplicar a grants o recibir como ayuda de afuera o si queríamos dar un certificado de nación o si pues como también la madurez de la comunidad era como bueno, sí, necesitamos hacernos ONG, necesitamos crear una cuenta, necesitamos como hacer como ciertos pasos de formalización de alguna manera lo que estamos haciendo. Y eso lo hicimos pues desde 2017, sí, 2017, y bueno, hasta la fecha. No ha sido fácil porque también eso es un ejercicio voluntario basado en aptitudes, donde pues todavía no, o sea, no tenemos como la magnitud que tiene una ONG o los recursos e incluso así, pues Women Who Code, que era una de las más establecidas, pues ya sabemos como en este momento
tristemente de la historia, pues les tocó cerrar. O sea, como que es difícil que esto sea rentable porque esto es impacto y el impacto pues no es, o sea, no es profit, o sea, esto no genera ganancias a nadie, es más un acto voluntario. Entonces, bueno, esa es la historia detrás. Y ahí también quisiera que nos contaras como para las chicas que quieran ser parte, que nos escuchan y que todavía no hacen parte de la comunidad o que no han ido a los eventos o incluso que quieran ser parte de la organización. Muchas veces nos llegan también como mensajes de, ay, yo quiero apoyar, pero no sé cómo, a quién me acerco, cómo, a quién le hablo. Entonces, ¿cómo pueden acercarse también para apoyar estas iniciativas? Bueno, yo creo que lo primero es acercarse, o sea, como que eso suena muy loco porque la gente quiere también como un playbook, como de paso a, ingresa a la comunidad paso a. Yo quisiera que, o sea, que fuéramos así de organizadas, pero la verdad es, como digo, estos son esfuerzos voluntarios y antes creo que hacemos demasiado, o sea, es como que literal, ustedes no se alcanzan de imaginar. Entonces, pues lo primero que yo les diría es que nos tengan mucha paciencia y entiendan que esto parte de las voluntades, porque a veces no somos tan efectivas y eficientes respondiendo, o contestando o dando como luces de cómo empezar. Pero lo que sí es que si ustedes ven algún evento que sale en nuestras redes sociales, vayan, o sea, como que lo que yo les diría es aparezcanse por allá, o sea, inscríbanse en ese formulario, vayan, nos conocen, nos hablamos, nos cuentan en qué están, se conectan, aprenden y yo creo que eso es como pues como los mejores espacios, digamos, que hay como para conectar con la comunidad. Cuando uno empieza como asistente, probablemente lo más natural es que en el tiempo uno ya pase a querer ser parte de organización, pero ya, o incluso como speaker, o sea, como que ya he venido a 5 meetups o a 5 encuentros de ustedes y yo ya quiero dar una charla, yo quiero dar una charla de tal cosa y comprometerse y hacerlo. Ese es como el siguiente mejor paso. Y el tercer paso es ya es como, bueno, yo ya he dado 3 charlas, ya soy súper líder, estoy súper empoderada y ya sé cómo esto funciona. Déjeme ser parte de organización. O sea, ya no solo quiero correrme de aquí en el Meetup de manera voluntaria, sino que quiero tener un rol de líder y quiero ayudar a organizarlas, quiero hacerles la documentación para que la gente no se sienta tan perdida en cómo empezar en pioneras. Eso nos serviría mucho. Entonces, como bueno, está bien, ahí está, bienvenida. Ese es como el camino. Suena muy fácil o muy sencillo, cero truco tiene detrás y pues así es. Sí, es un proceso. Ya como para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarte, digamos que en todo este camino que has vivido, estoy segura que tuviste como obviamente unos momentos en los que decías como, no, no es por aquí, sí es por aquí, pero tengo que cambiar esas cosas, o momentos muy frustrantes en los que tal vez querías rendirte o algo así. Entonces, no sé, como que, digamos, 3 enseñanzas que tengas como de esos momentos y consejos que les quieras dar a las chicas que nos escuchan. A ver, yo creo que lo más frustrante es la parte contable, tributaria, financiera, etcétera, porque ya de por sí lo otro es un montón de carga y pues Pioneras, como digo, no es, o sea, no es como que maneje grandes cantidades de dinero, porque la verdad nunca hemos hecho como una colecta gigante para hacer ciertas cosas, no sé, ganamos un grant y ese grant simple pues en computadores, o sea, como que siempre han tenido egresos, que han sido otros eventos, los computadores, marca, bueno, como la infraestructura también que manejamos. Entonces no es como que lo dejamos ahí en el banco ganando intereses y tenemos un fondo ilimitado para hacer mil cosas. No, siempre es con mucho esfuerzo que se busca y creo que es así una forma muy orgánica y como tranquila de operar, porque de esa yo creo que entre más recursos tú tengas o más personas, en fin, pues más responsabilidades hay. Y si ya de por sí son un montón, o sea, yo me imagino como que ojalá en algún momento pues nos podamos dedicar 100% a esto, pero finalmente, como digo, es un impacto social, pues igual tenemos que comer, hay que trabajar, hay que hacer otras cosas en nuestro día a día. Entonces, esto solo es una parte de nuestra vida, no es nuestra vida completa. Y así puedo decir que esa parte ha sido difícil porque también como no tenemos tantos recursos, pues hemos conseguido también apoyo de manera voluntaria, pues de contadores, apoyo de personas que nos han apoyado en la parte jurídica, gente que quiere ayudar, pero obviamente hay veces las personas llegan hasta un punto, pues es un alcance y está bien, porque finalmente no tenemos como todo el presupuesto y decirles, sí, háganos eso y ya, no importa, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay una vigilancia y hay un control muy alto que se tiene con las ESALes
Y creo que ahí es como donde están los mayores retos, porque a veces no es tan fácil como simplemente emitir un certificado o recibirle dinero a cualquiera, sino que hay que hacer un proceso como muy consciente de a quién, porque no queremos también que este espacio tan lindo que hemos construido pues llegue a alguien que tenga lavado de activos o yo no sé qué, o sea, hay un montón de listas de chequeos y cosas así que hay que tener muy en cuenta. Entonces, no es tan fácil la operación en ese sentido y creo que ahí están los mayores retos porque si tuviéramos pues más recursos en esas áreas pues saldrían las cosas más fácil, pero finalmente es lo que tenemos, entonces toca como con lo que tenemos gestionarlo de la mejor manera y hay veces entonces los tiempos se extienden o no funcionan o cosas. Muchas gracias, Marian. Siento que nos falta tiempo para hablar de muchos otros temas que nos gustaría hablar contigo. Esperamos volver a tenerte en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos y por contarnos como parte de esa historia. También he escuchado personas que nos escuchan y que nos cuentan como que les parece muy interesante el tema de comunidad, como que a veces nosotros lo damos por sentado porque ya estamos como en este mundo, hacemos parte de varias comunidades, también empezamos por ahí, pero no es algo que todos conozcan y es bonito también como llegar a otras personas y que puedan conocer todo lo que están haciendo las comunidades, que pueden apoyarlos en su carrera o en el crecimiento que tengan. Y por eso queríamos enfocar como este episodio en esa parte de comunidad y ya desde una persona que tiene una organización y que Pioneras es como la comunidad referente. Cuando tú hablas de comunidades, Pioneras está ahí de primero. Entonces, muchas gracias por compartirnos esta historia. No, gracias, gracias pues por la invitación, porque sé que va a ser, sé que nos vamos a ver en otro episodio más adelante porque creo que van a seguir creciendo chicas y creo que esto es la manera, la manera de tener conversaciones, de escuchar, aprender y ir teniendo conversaciones poderosas que seguro va a ser como esa documentación que les va a servir a ustedes también en sus carreras. Entonces, este es el camino. Gracias, gracias María. Y recuerden que tenemos episodios todos los miércoles. Les vamos a dejar la información de Marian y obviamente de la comunidad y de todo lo que ella está trabajando en la descripción. Recuerden seguirnos en redes sociales como @datasolpodcast y nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.